Estamos acá en Incorrectos para entrevistar a Ramiro Castiñera. Bueno, un gusto tenerte, ¿no? Por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo te recibió la provincia, para empezar? Nada, como siempre de 10. Me encanta recorrer el país, pues, la gastronomía, la gente, conocer, me encanta. Así que, Perfecto. Bueno, vamos a lo que le acontece a la gente, ¿no? Y una agenda muy importante a nivel nacional, que es la economía. sí, ¿Qué crees que es la principal meta de Javier Milei? Primero, económicamente, hasta octubre claro. y post-octubre. Mira, incluso te diría más, el desafío que está enfrentando Javier Milei, o si querés, la gran reforma es la batalla cultural en Argentina. ¿Y por qué? Porque Argentina tuvo muchísimos años una endogamia de ideas, siempre de centro izquierda, si querés, que llevó a una carrera de los partidos políticos a solo aumentar el gasto público para comprar votos. Y esa carrera, esa endogamia de ideas que todos los partidos políticos, siempre pensando lo mismo, ¿no? Y esa carrera de aumentar el gasto público todo el tiempo y llevaba a una dinámica de, claro, primero empiezas a aumentar el gasto, empiezas a aumentar los impuestos empiezan a matar la actividad privada, o sea, hay un nivel que mata la actividad privada. Y después, en vez de tomar conciencia de lo que estaban haciendo, van y siguen aumentando el gasto público, pero lo empiezan a financiar con emisión monetaria. Y después la emisión monetaria te lleva a la hiperinflación. Y aunque en una situación así, no paran, directamente van y buscan tomar deuda y la deuda la llevan hasta directamente declarar el default, te endeudan hasta el moño. Entonces, venimos de un siglo entero donde los partidos políticos lo único que hicieron fueron destrozar la macroeconomía con tal de ganar un voto. En esa lógica, Argentina pasó de ser un país, de codearse con los países desarrollados, a un abandono por completo de las ideas de la libertad y meterse en estas endogamias de ideas de izquierda donde el sector público es el que ganó y el sector privado es el que perdió. Como perdió el sector privado, perdió el salario, la gente dejó de vivir del salario y como este aumento desenfrenado del gasto público, la gente empezó a vivir de la dádiva. Y entonces te transformó en la iteración, las décadas sobre ese mismo modelo llevó a una Argentina a un colapso social donde terminó, previo a la llegada de Javier Milei, con... La inflación galopando a 500, al 500%. Vos fíjate que radicales o peronistas siempre tuvieron el mismo problema, mucha deuda, los dos con mucha deuda pública, los dos con mucha inflación, los dos con mucho estancamiento y en consecuencia los dos con mucha pobreza. No hay diferencia, porque nunca discutieron de fondo el modelo económico. Sí hay diferencias, si querés, en las formas, no hay duda de que hay diferencias en las formas, pero no en el fondo. Entonces, la principal batalla que está dando Javier Milei trasciende directamente cualquier elección. Es directamente una batalla para entender de que Argentina estuvo haciendo las cosas mal durante un siglo, que hay otra manera de hacerlo y que Javier Milei, si querés, lo expresa y lo encarna y le pone el cuerpo a la política, pero el mundo te estaba demostrando que si hay 70 países que ya lograron desarrollo económico, bueno, lo único que hay que hacer es caminar por el pasto pisado, caminar por donde fueron ellos. Y Argentina no hacía eso. Argentina directamente, en vez de caminar por el pasto pisado de los países desarrollados, incluso el pasto que en algún momento lideró, a Argentina también la copiaban, ¿no? En algún momento de la historia, pues justamente por su progreso y su desarrollo. Y bueno, esa es la gran batalla, la batalla cultural que precede a la batalla política. O sea, fíjate que Javier Milei primero dio la batalla cultural y después buscó la representación política para hacer el cambio. Bueno, Okay. entonces todo ese proceso obviamente demanda muchísimo tiempo, no es cuestiones coyunturales, pero si la gente entiende cómo son los procesos, sin duda que va a ir apoyando el nacimiento finalmente de un nuevo partido político con nuevas ideas en cómo hacer economía, que esas nuevas ideas no son nada revolucionarias, son lo que más o menos están haciendo los países que ya llegaron a ser desarrollados. Tal cual, bueno, una de las, antes de pasar al tema dólar que me gustaría hablar, Sí. es justamente la importancia del déficit. Esto también me gustaría como que lo pongas en palabras que la gente lo entienda un poco más simple de la importancia del déficit, es decir, cuando uno no tiene lo que gasta, Claro. tiene dos opciones, o emitir o tomar deuda. Claro. Algunos se quejan de que pidas un préstamo al FMI y después se quejan de la inflación. Y todo eso conlleva un montón de gastos que después uno no sabe cómo recuperarse. Creo que eso estaría bueno que se lo explique de alguna forma bien concisa a la gente. Bueno, pero a ver, en la vida de uno mismo siempre uno busca equilibrio presupuestario, ¿no? E incluso, bueno, siempre hay demandas, si querés, en la familia, pero bueno, se atan al presupuesto. ¿Por qué?
porque no sería lógico endeudar a la familia en pos de un objetivo. Bueno, eso lo tenés que escalar. Lo que hacía la vieja política es desescalar. Vos fíjate que los políticos son todos millonarios, es decir, todos ahorran, pero cuando le toca tienen que gobernar, directamente gobiernan con déficit. Entonces es un doble estándar. Para la vida personal, ahorro, no importa de otros temas, pero para la vida de la gestión pública apostaban al déficit fiscal. Entonces, eso es algo ilógico. Finalmente no hacen lo que dicen. Además de que no funciona, ¿no? Porque si supongamos que despilfarran la guita en realmente un Estado presente, ponele que se puede llegar a dejar pasar, pero vemos que no hay ni siquiera un Estado, ¿no? Mirá, la política lo que hace es intentar comprar votos con gasto público. Es eso, no es Estado presente, no es nada. Es directamente intentar comprarte el voto con una dádiva, ¿no? Que en algún momento fueron alpargata, en algún momento habrán sido bicicleta, alguna vez. De hecho, hasta tiene un nombre para el argentino, el famoso Plan Platita. El famoso Plan Platita no es nada más ni nada menos que justamente el Estado intentando comprar votos a la puerta de una elección. Fíjate lo que estamos viviendo ahora. Cuando el peronismo tenía el acceso al Ejecutivo, hacía el Plan Platita, emitía y llevó la inflación al 300%. Porque finalmente la riqueza no se emite. La riqueza no la crea el Banco Central, la riqueza la crea la gente trabajando. Porque si la riqueza la creara el Banco Central, entonces que emita iba a crear riqueza y hasta suena ridículo. Entonces, si suena ridículo, ¿cómo el Banco Central va a estar todo el día emitiendo? Tiene que parar de emitir. Porque la moneda, lo que busca la moneda es que el sector privado pueda tener una unidad de cuenta para hacer intercambios comerciales, ¿no? Es decir, vos creás riqueza, yo creo riqueza, usamos la moneda como medio de cambio, como unidad de cuenta. Pero fíjate que la riqueza la crea el sector privado. El Estado nos presta, otorga un servicio, si querés, la moneda, pero la moneda, el único servicio que da es nada más que de cambio, que tiene un valor, pero tiene un límite ese valor, la interacción. Vos podés ir emitiendo si hay cada vez más negocios, si hay cada vez más transacciones, pero si la economía no crece, no podés estar emitiendo. Entonces, lo que hacía la política era, a la prueba de una elección, romper esta lógica y directamente dicen, no, yo emito para comprar votos. Y vimos lo que fue la tragedia del Plan Platita en el Ejecutivo, y ahora también vimos que desde el Legislativo intentaron hacer, de hecho están intentando hacer lo mismo, de que a las puertas de una elección nuevamente están emitiendo para intentar comprar votos, ¿no? Aumentando el gasto público que hacía antes la política. Mandaba una ley, ¿no? Aprobaba un aumento del gasto público y esa ley aprobada, ¿a quién se la mandaban? Al Banco Central. Toma, tenés que emitir porque nosotros dijimos que hay que aumentar, no sé, X cantidad de gasto público, que no tenemos impuestos, no hay acceso, no tenemos ninguna manera de financiarlo, vamos a apelar nada más que la emisión monetaria. Bueno, a esa ridiculez, ahora, ¿cuál es la lógica? No, si se respeta el equilibrio presupuestario, bueno, podés estar aumentando el gasto público, porque si no implicaría más emisión monetaria y por lo tanto más inflación. Entonces, entender de que quien no respeta el equilibrio en las cuentas públicas está deteriorando la moneda y por lo tanto está generando inflación. Perfecto. ¿Y cómo vivís esta adaptación del ciudadano a el dólar entre bandas y esta fluctuación que ha pasado en las últimas semanas, en el último mes, que ha estado subiendo y bajando constantemente? ¿Cómo lo vivís como economista y cuáles son tus expectativas en cuanto al dólar? Hay que entender, a ver, el Banco Central, cuando se creó el Banco Central, se creó, en vez de al servicio de la ciudadanía, se creó al servicio de la política. En esta lógica que te digo, ¿no? Intentamos comprar a la gente con gasto público y ese gasto público lo financiamos con emisión monetaria que la genera el Banco Central. Entonces, en esa lógica, los ciudadanos, los argentinos, perdimos la moneda. Porque finalmente la moneda, si la maneja un político, encima populista, termina destrozándola, que esa destrucción de la moneda la vemos todos los días con el proceso inflacionario. Entonces, el respeto, vamos recién en un siglo, por primera vez se equilibran las cuentas públicas, por primera vez se dejó de emitir y por primera vez empieza a bajar la inflación y empieza finalmente que los argentinos empiecen a tener moneda. Y una moneda sana flota. Entonces lo que estamos viendo flota en el sentido de que es la oferta y la demanda de moneda la que va a lograr un precio, y no un precio político,
El argentino está muy acostumbrado a que el precio de la moneda sea política, ¿no? O sea, no un precio de mercado, sino un precio político. Obviamente, el precio de mercado siempre va a estar y el precio político de tanta emisión sube, y a eso después vemos la brecha. Que la realidad, ¿no? El precio político anda por acá, el precio de mercado está por acá. A eso lo llamamos brecha, que fue el abuso de la emisión monetaria. Entonces, ahora la brecha es cero justamente porque no hay abuso de emisión monetaria. Y de hecho, en este contexto, ya que empieza a flotar la moneda, se empiezan a sacar todas las restricciones para que directamente flote. Por primera vez en la historia, Argentina tiene una moneda que donde el Banco Central no emite y por lo tanto la moneda empieza a flotar. Estamos bien, recién arranca, pero lo triste, si querés, es el tiempo que perdió Argentina por gobiernos populistas, porque la moneda argentina, de los 90 años que tiene el Banco Central, 70 años la moneda tuvo brecha cambiaria y por lo tanto tuvo cepo. Bien. Entonces, recién ahora no tiene cepo, ¿no? Vos fíjate, de los 90 años que tiene el Banco Central, 80 años fueron con inflación, 70 años fueron con cepo. Eso te pinta de cuerpo entero que el Banco Central estuvo al servicio del populismo. Bien, y quería preguntarte además, ¿cómo analizás el sector económico de acá de la Argentina? ¿Qué industria crees que es la que va a sacar adelante a la Argentina o cuál es la industria que en el futuro va a tener esa potestad de decir es la economía de Argentina en esta nueva época? Lo que va a sacar a la Argentina no es un sector, son todos, es la libertad lo que va a sacar a la Argentina. Es devolverle al ciudadano las libertades perdidas con cepos y restricciones. Hay que desarmar todo el esquema del corporativismo para devolverle la libertad al ciudadano, y el ciudadano elegirá en base a su... O sea, no lo tiene que elegir un político o un economista, porque no, así la escuela austríaca dice que nadie tiene la capacidad como para decidir por la vida de todos, como que nadie tiene la información como para estar decidiendo la vida de todos. Entonces, cada uno tiene que decidir de manera con su libertad y que ningún político le saque herramientas, porque si a vos te dicen, no, vos no podés acceder al mercado cambiario, no, vos no podés acceder a las importaciones, no, vos no podés acceder a determinado sector, el político te está restringiendo todas las libertades. Claro, te saca tantas libertades que después terminás viviendo de la dádiva, que era el objetivo final del político, que vivas de su limosna. Entonces, devolverle las libertades al ciudadano y que cada uno, en base a sus anhelos, deseos de desarrollo personal, va a encontrar el camino, pero que no haya ningún político, ninguna restricción en el camino que te ponga la política, porque hay que entender bien que el cerrar la economía no es para cuidar el empleo. El cerrar la economía usualmente fue la dádiva que le dio un político a algún amigo de turno para cuidarle el negocio. ¿Para qué? Y después la gente no puede tener tampoco la posibilidad de acceder a ese mercado que está cautivo por el amigo de un político. Y después la gente, le sacan las posibilidades de desarrollarse económicamente. Terminan todos, que es lo que quería el político finalmente, que todo el mundo quede desempleado y todo el mundo viviendo de la dádiva. No por algo el peronismo terminó emitiendo 20 millones de cheques. Todos los ciudadanos viviendo de cheques, y encima quería el político que el ciudadano le agradezca los cheques. Es como que te rompe las piernas y después quiere que vos se regala las muletas y después quiere que le agradezca que le regala las muletas. Bueno, hay ciudadanos que se dan cuenta que es el político, usualmente el que te rompe las piernas, y que la dádiva son las muletas. Bien, yo creo que además algo de como economistas que se sabe mucho es que hay que presupuestar el gasto y saber también el nivel de ingresos que uno tiene. Una de las cosas que se está dialogando hoy en día es el tema de la coparticipación. Sabemos que está totalmente distorsionado la recaudación del Estado, ya que la mayor parte la recauda Nación, la mayor parte de los presupuestos de cada provincia es con la recaudación de Nación. Claro. ¿Crees que la recaudación debería ser por parte de las provincias y cierto porcentaje ellas mandarlo a Nación? ¿O cómo crees que debería ser la reestructuración del sistema tributario o recaudación de la Argentina? Directamente el sistema de coparticipación de impuestos que existe actualmente en Argentina es letal para el desarrollo de las provincias. Letal directamente. ¿Y por qué? Déjame darte un ejemplo. Bueno, Argentina, por ejemplo, tiene todos los centros de consumo, ¿no? Si querés, entre Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Entonces todas las empresas dicen, bueno, para reducir logística me voy para allá. Entonces logran reducir logística. Bien. Pero ¿qué pasa? Una provincia, si tuviera el manejo de su política tributaria, te dice, mira, yo estoy más lejos de los centros de consumo, de los más grandes, si querés, puedo reducir un poco mi IVA para
bajar mi carga tributaria como para compensar tu costo de logística. Entonces, que puedas tener tu empresa acá, pero al mismo tiempo, dado que los negocios quizás más grandes de consumo masivo están en 1000 kilómetros de distancia, yo tengo la herramienta tributaria como para bajar la carga tributaria y que la empresa incluso se vengan a radicar acá. Bajo tanto los impuestos que directamente las empresas se vienen a radicar acá, pero venden allá. El mejor ejemplo es Tierra del Fuego. Fíjate que Tierra del Fuego está en la punta del país, en el lugar más inhóspito, pero pueden producir porque los impuestos directamente es una zona franca y le bajan los impuestos. Lo que hace el sistema de coparticipación de impuestos es sacarle esa herramienta a las provincias, porque el IVA es 21%, no importa en qué rincón del país te pongas. Bien. Ganancias es 35%, no importa en qué país vos estés. Entonces, vos le sacás herramientas a las provincias. Si las provincias podrían manejar su IVA provincial y su ganancia provincial, empieza una sana competencia tributaria. Entonces, la provincia que está más lejos dice, mira, yo te bajo mi IVA provincial y ganancia provincial, la empresa se va a radicar, a punto tal que le podés sacar toda la competencia, a punto tal que le podés hacer que se radiquen empresas. Que el centro de consumo está acá y no obstante, por la baja presión tributaria, le conviene producir acá y después mandarla con un camión. Perfecto. Entonces, el sistema de coparticipación de impuestos actual atenta contra el desarrollo de las provincias. Hay que dinamitarlo y crear algo como hacen, si querés, invertir la lógica, que es, las provincias recaudan y después una parte financia al Estado Nacional, que es, por ejemplo, Estados Unidos, cómo se hace. Todos tienen su IVA provincial, si querés, sus impuestos, y después todas cargan como para financiar al gobierno nacional. Por lo tanto, y en Argentina es al revés, el gobierno nacional recauda y después decanta al resto, que transforma a las provincias en planeras. O sea, clientelismo. En clientelismo ya a nivel provincial. Así como quieren tener atados, le sacan los ingresos a las provincias, pese a que la producción se hace en la provincia, se lo lleva todo el gobierno nacional que después te lo da en forma de coparticipación. No, tiene que ser al revés. La provincia y los ingresos que se generan en la provincia tiene que tener la potestad tributaria por los beneficios que recién veíamos para la competencia, la sana competencia tributaria a nivel nacional, y obviamente después pagar, si querés, para ser parte de financiar un Estado nacional. Pero no al revés como está hoy en Argentina, que la recaudación nacional recauda y después le transfiere a las provincias. Eso mata una herramienta muy importante que es la herramienta tributaria a las provincias. Ya te digo, si de repente Chaco o Formosa podrían bajar violentamente los impuestos, muchas empresas tendrían un incentivo como para ir para allá y genera ese incentivo de competencia tributaria que finalmente favorece a los ciudadanos porque finalmente pagan menos impuestos. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Quería agradecerte por la entrevista. Le agradecemos también a la gente que estuvo detrás de la pantalla viendo y escuchando con atención esta charla de economía. Agradecer obviamente a Federalismo y Libertad por ponerse a disposición para ayudarnos y facilitarnos esta entrevista. Bueno. Y bueno, que tengas un hermoso día y